Dejé la universidad para emprender online y hasta ahora esto fue lo que aprendí. Climb is all we know. When thought is not below us, no can go Soy Ezequiel, tengo 22 años. Hace 2 años que tengo una agencia de marketing inmobiliario concretamente. Y la idea con estos videos es contarte el lado B del emprendimiento. Todo lo que la mayoría no te cuenta, lo que mayormente suelo ver en redes sociales es que te venden únicamente los logros y romantizan demasiado lo que es el emprendimiento, haciéndolo ver como algo súper fácil cuando en realidad no puede estar más alejado de eso. Y justamente la idea es que no solo veas los logros, sino que veas lo más importante en sí, que no es la foto en Instagram, sino todo el proceso por el que tuve que pasar y por lo que cada emprendedor tiene que pasar para poder llegar a los objetivos que se plantearon. Ahora, antes de contarte todo esto, primero te tengo que dar un poco de contexto sobre dónde empecé y cómo fue que llegué hasta ahora, porque no es que arranqué con la agencia de marketing, sino que hice varias cosas antes. Y para esto yo me remontaría a 2018, cuando yo tenía 15 años, y participé del FIE, que es el Foro Internacional de Emprendedores. Me acuerdo que en esa época yo fui becado gracias a mi mejor amigo y asistí al evento donde iban emprendedores y empresarios de todo el mundo sin siquiera saber lo que era la palabra emprendedor, lo cual me parece muy gracioso. Y algo que cambió en mí, siento que fue en ese momento como un punto de inflexión, que yo, bueno, venía completamente perdido por los jueguitos y demás, y como que no pensaba nada a futuro, a los 15 años. Pero luego de ese evento hay algo que surgió en mí y que fue ya una visión a largo plazo de cómo es que quería vivir. No tenía mucha claridad, pero sí aparecieron dos conceptos o metas bastante importantes, que fueron, primero, tener mi propio negocio, ser empresario, y segundo, poder viajar mientras trabajo en ese negocio. Es decir, tener esa libertad geográfica, ¿sí? Que mi trabajo no dependa de que yo asista a un lugar físico, sino tener esa libertad y también tener la libertad de tiempos, es decir, que yo me pueda manejar y organizar de la manera que yo considere, sin que alguien me esté diciendo vení y cumplí de tal o tal horario. Entonces, esa fue como una visión que nunca se me fue, digamos, de encima, de la cabeza. Durante los siguientes años del secundario tampoco quise mucho más que ir al colegio, claramente. Sí, cuando llegué a sexto año, que fue en 2020, justo en época de pandemia y de cuarentena, ahí aproveché que teníamos bastante más tiempo libre y que estaba todo el tiempo en casa y que solamente teníamos unas clases virtuales. Lo que yo noté en 2020 fue como una oportunidad de negocio, y es que yo hasta ese momento yo había empezado en eso del 2016, es decir, 4 años antes, me había interesado lo que era edición de video, Photoshop, algo de After Effects también. Y lo que sucedió con la cuarentena fue que estaban todos encerrados y hubo como un resurgimiento de lo que es la industria del entretenimiento, concretamente del streaming y de la plataforma de Twitch. Entonces yo lo que hice fue empezar a vender diseños, overlays y demás a streamers, algunos nuevos, otros ya establecidos, y todo eso lo hice a través de Instagram. Puse un poco de publicidad, me acuerdo que había sido muy poco, no sé si 200 pesos de la época o algo así, o sea, era muy poco, inclusive en esa época, y con eso me empezaron a escribir un montón de personas para que yo les haga los diseños, y con eso empecé a generar mis primeros ingresos, o mis primeros microingresos. Eso sí, estos ingresos eran en pesos, todavía no había ganado nada en dólares, y aunque tampoco que era mucho en su momento, me sirvió para por lo menos poder comprarme prácticamente una compu nueva, renovar la que tenía, y ya ahí empecé a tener bastante interés por lo que era el marketing digital. Entonces, bueno, terminando el año, yo ya tenía que tomar una decisión de básicamente qué carajo iba a hacer, o sea, qué iba a estudiar
dónde iba a estudiar y yo ya tenía definido que quería estudiar marketing, el tema era dónde. Así que medio que a último momento me inscribí en la Universidad de la Siglo XXI. El tema es que yo me inscribí y no leí nada del temario básicamente de cuáles eran las materias que daban. Así que bueno, cursé el primer semestre, la facultad estaba muy linda, eso sí, pero no era nada de lo que yo estaba esperando. Era como que sentía yo más orientada a empleados, a formar empleados. Al menos de esa forma era de la que te hablaban los profesores todo el tiempo, y era lo que yo literalmente no podía tolerar, o sea, me hacía mal escuchar eso. Y también ver alrededor a mis compañeros que estaban más perdidos y no sabían ninguno qué carajo quería hacer de su vida, ni lo más mínimo. La mayoría estaba ahí porque, bueno, seguramente los padres le dijeron que vayan a estudiar algo y fueron y se inscribieron ahí al asilo. Y lo que pasaba principalmente era que lo que estaban enseñando ahí, primero que era muy viejo, no me iba a servir para el tipo de cosas que yo quería hacer. Es decir, para lo que yo estoy haciendo actualmente, que es con mi agencia de marketing, no me iba a servir ese tipo de contenido que estaban enseñando ahí. No enseñaban absolutamente nada de marketing digital, únicamente estaba como materia optativa y en un año que ni siquiera podías elegir cuándo estudiarla. Así que aunque terminé el primer semestre con 9,5 de promedio, lo cual no me parece tanto considerando lo fácil que fue ese primer semestre, tomé la decisión de ni siquiera terminar el año, sino dejar ahí en esos primeros 6 meses y recurrir a estudiar por otros medios ya más actualizados de manera online, que para esta carrera en particular, o digamos para el marketing digital, es algo que se actualiza tan rápido y tan constantemente, incluso de mes a mes, semana a semana, que también es un poco obvio que una universidad que tiene como un plan de estudios y demás no le puede llevar el ritmo, digamos, a todo este crecimiento y toda esta innovación que va teniendo constantemente. Así que después del primer semestre dejé la universidad y ahora me encontraba con otro problema. Yo y todos hasta ese momento habíamos transitado todo lo que es el colegio, el secundario, incluso en la universidad, donde siempre te están diciendo paso por paso qué es lo que tenés que hacer. Te dan el contenido, vos nada más tenés que estudiar, ir a rendir. No tenés que ocuparte en pensar dónde buscar ese contenido, sino que te lo dan ellos. Y ahora ya era otro problema porque yo ni siquiera sabía lo que no sabía. Entonces ahí tuve que recurrir a mis primos, que en ese momento ya tenían un poquito más de experiencia, es decir, tenían un año que ya habían arrancado y también estaban estudiando marketing. Y me guiaron un poco por qué cursos estudiar y dónde encontrar todo ese material. Así que bueno, ahí hice varios cursos, me formé con diferentes mentores y referentes en la materia. En 2022 empecé con lo que era marketing de afiliados. Yo vendía cursos, eran rutinas de entrenamiento, me acuerdo de un colombiano, a través de TikTok. Yo en su momento no tenía nada de plata, literalmente. Entonces, como no podía pagar en publicidad, la única forma que tenía de atraer clientes era con tráfico orgánico. Así que bueno, lo había hecho a través de TikTok. Esa cuenta creció bastante, tuvo varios videos virales, llevaba más de 150.000 seguidores, pero todo me llevaba muchísimo tiempo. Es decir, era levantarme a las 6 de la mañana, irme a dormir a las 11:30 de la noche y estar todo el día trabajando o teniendo clases, yo subía hasta 4 videos por día a TikTok. El tema es que estaba yo solo, no tenía a nadie más, obviamente, para que los guiones los edite y los suba y todo eso lo tenía que hacer yo solo, y era muy baja la recompensa para toda esa cantidad de horas que yo le estaba metiendo. Entonces yo empecé con eso en mayo de 2022. Al mes hice la primera venta, que me acuerdo había sido una comisión de $16, pero aunque hayan sido $16, fue de los momentos donde más feliz estuve, justamente porque lo que en realidad me estaba dando eso era como una prueba de fe de lo que yo había hecho estaba empezando a funcionar, ¿no? O sea, ya había experimentado, creo yo por primera vez, recibir una comisión en dólares de manera online desde mi pieza y con el celular y la compu. Entonces eso fue como más una demostración de todo lo que se podía llegar a lograr si le seguía metiendo.
Así que bueno, con eso estuve, te diría, de mayo a diciembre, por lo menos de 2022. Estuve varios meses, recién en agosto, septiembre fue que empecé a tener ya más ingresos más recurrentes y la gente entraba al TikTok, entraba a la página que había hecho gratis también y pagaban de una, y ahí fue cuando yo, no sé, me despertaba un día y capaz que me caían 2, 3 comisiones de 40, 50 dólares, pero no era sostenible porque primero no me estaba dando lo suficiente como para que yo pueda invertir en anuncios y hacer crashing, que es como le dicen, y tampoco que yo podía estar todo el tiempo haciendo los videos, tenía que depender de que se viralicen, lo cual es algo que no puedo controlar, y tampoco se lo podía delegar a nadie, entonces lo vi medio insostenible. A todo esto, al colombiano este al que yo le estaba vendiendo los cursos de su rutina de entrenamiento, se interesó bastante por mí porque vio que le estaba vendiendo bastantes cursos y que estaba teniendo mucha repercusión en redes, en TikTok. Entonces quería que hagamos algo en conjunto, donde reformulemos todo lo que era la oferta que él tenía, que eran planes personalizados uno a uno, con clientes donde él les llevaba la dieta, toda la parte de la nutrición y el entrenamiento, y crear una nueva oferta donde él pueda vender su producto a un mínimo de $1000, porque antes le estaba cobrando algo así como $35 mensuales, entonces ver de qué forma se puede reformular toda la oferta que él tenía para que lo pueda vender a $1000. Y bueno, así estuve 6 meses trabajando con él, y cuando ya tenía todo listo para lanzar y nada más tenía que él invertir para poner en anuncios, me dijo que no tenía plata para invertir. Entonces quedó ahí, digamos, perdí esos 6 meses que estuve trabajando gratis en eso, porque yo iba a ganar por comisión de las ventas que él haga después, algo tipo Growth Partner. Entonces en ese momento, bueno, yo tuve la charla con un familiar mío, en otro momento les voy a contar bien, pero básicamente él se ofreció a prestarme plata para algún negocio que yo quiera hacer. Y lo que hice ahí fue preguntarle a mi primo qué me convenía hacer, si seguir invirtiendo en este negocio con este colombiano o hacer otra cosa que no sabía que podía hacer. Porque yo digo, mucha gente de la que entra con Marcos y con este tipo de gente no sabe ni lo que es un embudo, ni lo que es una promesa, ni lo que es nada, ¿me entendés? Entonces claramente no van a saber ni cómo crear una promesa, ni cómo crear un embudo, entonces todo lo que ellos les digan, como qué es prospección, qué es orgánico, qué es pago, qué es... Todas esas cosas no saben, entonces todo el contenido es como oro. Pero el tema es que vos ya sabes, lo único que podés no llegar a saber del todo es si la oferta que vos querés lanzar está del todo validada, si está buena. Pero no sé si vale la pena eso, gastarte $800 en que alguien te diga que ni la persona que te diga la oferta va a saber del todo, porque la tenés que testear al final de todo, ¿me entendés? Por eso, no sé, habría que ver qué es lo que tiene, qué es lo que incluye la mentoría. Y de ahí ver, porque después tenés varias formas. Vos a largo plazo, ¿qué sería lo que harías? Como vos. O sea, como tu negocio, ¿cuál sería a largo plazo? Y la verdad, no sé, o sea, como otra fuente de ingreso, me gustaría tener como las campañas vendiendo cursos, porque eso es algo que ya sé cómo se hace, nada más, no tenía la plata, digamos. Vos Entonces, el tema de la campaña, bueno, sí, eso puede ser bueno. El tema de agencia de marketing, eso vos o sea, no lo analizás o no te pinta o... bueno, sí lo tenía como un... Yo te digo las ventajas que yo le veo a comparación del resto, ¿no? Ponle lo de Jeco, ¿no? Vos podés vender un programa que, por ejemplo, toda esta gente que vende programas, vende un programa de $800, $1000, $500, pero es algo que pagan una sola vez y vos tenés que dar el servicio durante 3 meses, 6 meses, depende de lo que dure, ¿sí? Es como una venta, no una mensualidad. En cambio, cuando vos vendés el coso de agencia, yo ponle con 3 clientes fijos, ya me aseguro que tengo más de $1500 por mes. Y tengo esa mensualidad asegurada. En cambio, con algo, hagamos de cuenta que vendés un programa de $1500, pero el mes que viene tenés que vender otro. Si querés que al mes que viene tener esos 1500 de nuevo. Yo puse anuncios con 10.000 pesos que los gasté una sola vez. Estos 3 clientes me están dando $1500 por mes
hace meses, hace ya uno que ya va a llegar a los 6 meses, ¿me entendés? O sea, ya va a haber uno que ya se gastó $5.000 en mí y yo solo gasté 10.000 pesos una sola vez. Entonces, la forma que más te va a potenciar, yo creo, sería eso, tener un buen negocio primero, que vos ya sepas que, bueno, con este negocio me va a ir bien y a ese negocio meterle publicidad. Eso es lo que haría yo. El tema es que a vos te cierre la idea de decir, pero bueno, agencia de marketing, no sé qué, no me pinta o no sé cómo hacerlo o lo que sea. Yo, si te soy sincero, lo que haría y que estoy casi seguro de que te va a devolver y 1.000, y ni siquiera necesitas gastar 1.000, ¿no? O sea, con que gastes 200, incluso con que gastes 100, con $100 ya te vas a conseguir un cliente casi seguro. ¿Qué es eso? Ponerte con el tema de agencia, conseguir un cliente. Vas a hacer muy poco trabajo con ese cliente, ya vas a tener un ingreso fijo de $500 para arriba. Y ahí ya te vas a dar cuenta de decir, claro, es fácil, ¿me entendés? Y Pero bueno, eso, eso. y eso, ¿cómo es? Porque yo no sé, viste, muy bien qué es lo que hay que hacer, o así, muy... Mira, primero sería elegir un nicho. Y ahí lo que me dice él es qué tenía pensado hacer yo para mí. Porque lo que yo tenía, este negocio que iba a hacer con el colombiano, iba a ser con el colombiano. Es decir, iba a ser en conjunto con él, no iba a ser algo propio y mío. Y yo creo que ahí fue una pregunta muy clave que me hizo él, que no me la había planteado, capaz porque no me sentía listo. En el fondo, capaz tenía miedo de lanzarme a hacer algo solo, porque sabía que era toda una responsabilidad absoluta mía, no podía depender de nadie más y que todos los resultados que yo vaya a generar iban a depender únicamente de mí y de cómo yo trabaje y del contenido que yo aprenda. Entonces en sí, en el fondo de esa decisión que yo tenía que tomar estaba el miedo, pero bueno, gracias a que mi primo me impulsó y me enseñó cómo era todo el modelo de negocio, que lo venía haciendo ya hace un año aproximadamente, o incluso menos de un año, creo que fueron 6 meses o por ahí. Pero ya tenía algunos clientes, ya se había mudado solo, es decir, ya tenía todo el proceso probado y validado mínimamente como para que yo pueda arrancar y tener a alguien a quien preguntarle si tenía alguna duda. Entonces bueno, ahí en ese momento aprendí uno de los conceptos más importantes, que es la importancia de tener un mentor, es decir, alguien que te guíe en todo ese proceso, alguien que ya haya pasado por lo que vos vas a pasar, para que justamente no cometas los mismos errores que tuvo esa persona, y sobre todo que al estar uno solo intentando resolver todo, se choca contra la pared todo el tiempo. Entonces, como ya no estás en el colegio, ya no tenés profesores que te digan qué está bien y qué está mal, algunas cosas las vas a aprender por vos solo, muchas cosas vas a aprender por vos mismo, sobre todo al principio. Pero si está en tus posibilidades buscar a alguien que no hace falta que sea un experto en el tema, pero con que sepa ya un poquito más que vos, ya es bastante útil para poder transitar todo este proceso. Así que bueno, una vez ya tomada la decisión de que lo iba a hacer, ya me puse manos a la obra y lo primero que hice fue armar toda la presentación para mostrarle a este familiar que me iba a prestar plata para que yo pueda activar anuncios después y conseguir mis primeros clientes. Pero bueno, es inversionista, o sea, tampoco que me iba a dar la plata así como así, sino que tenía que ver él que vaya a ser en algo que vaya a generar algún tipo de rendimiento. Es decir, no es que lo hizo para él ganar una comisión o algo así, fue más un favor que me hizo, pero sí ver que la plata se vaya en algo potable, ¿no? Dentro de todo. Entonces, lo que hice fue, como yo ya tenía los casos de mis dos primos que habían arrancado y al poquito tiempo ya habían conseguido sus primeros clientes, ya tenía datos para armar toda la proyección de resultados que se podían conseguir en base al presupuesto invertido, armado en diferentes casos, en un caso pesimista, en uno normal y uno optimista, invirtiendo cada cantidad de dinero, cuánto era lo que se podía recuperar. Entonces era como súper redituable y tenía mucho sentido, además de que ambos primos míos estaban utilizando exactamente la misma estrategia y el mismo embudo, y lo único que cambiaba era el nicho al que estaba dirigido. Entonces también le quería hacer ver eso, de que era algo replicable y que siguiendo el mismo paso a paso podía llegar a los mismos resultados. Esto le hizo sentido a él y me dijo que sí, a prestarme plata.
Así que a eso de junio de 2023 empecé a consumir todo el contenido de un curso gratuito que estaba en ese momento de Max Persson sobre agencias de marketing, un curso completamente en inglés. Y a eso de agosto por ahí terminé de consumir todo el contenido y de armar toda la página y todo lo que yo necesitaba para lanzar los anuncios. En septiembre, si mal no recuerdo, activo los anuncios y a mitad de octubre cierro el primer cliente. Y acá es donde entra un concepto muy importante del que les quiero hablar, y es el de la audacia. Y la audacia para mí es actuar con valentía aunque te dé miedo, aunque no sepas todo el camino, aunque todo el camino no esté iluminado de principio a fin. Confiar en que se va a ir iluminando a medida que lo vas andando. No esperar a tener todo listo y que todo sea perfecto. Sí tomar riesgos medidos, pero no paralizarse en un intento por buscar la perfección, sino avanzar. Avanzar con lo que tengas disponible, con lo que sepas en el momento, con las herramientas que dispongas. Y cuando más noté yo que empecé a avanzar en diferentes ámbitos fue cuando justamente adopté esta actitud audaz ante la vida. Empecé a decir que sí a muchas más cosas, que antes decía que no porque me daba miedo, porque me generaba duda. Sin ir más lejos, un acto audaz fue haber tomado la decisión de dejar la universidad a los 6 meses, es decir, en el primer semestre, sin ni siquiera terminar todo el año, aun cuando estaba lleno de miedo porque digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Voy a seguir un camino que no es el tradicional, estoy todo lleno de dudas. Encima personas vienen, me preguntan a qué me dedico y no sé ni cómo responderles. Me generaba inseguridad incluso el mismo hecho de que me pregunten qué estudio y eso en esa época apenas había dejado la universidad. Porque justamente eso, o sea, como que no quería que la gente tenga una percepción de mí como que estaba perdido y andaba en cualquiera. Otra decisión audaz fue cuando decidí hacer esto, de empezar con mi agencia de marketing, porque me estaba comprometiendo ya con un tercero que me iba a prestar plata y que yo sabía que lo tenía que hacer funcionar como sea, de la forma que sea. Esa era mi mentalidad. Y otra vez yo estaba aplicando este concepto de quemar los barcos y anular toda posibilidad de huida, y era básicamente ganar o morir. O sea, así es como lo veía yo. Tenía que hacer funcionar esto como sea, esa era la mentalidad que tenía, y todo el proceso fue salir de la zona de confort. Yo que venía del secundario por ahí ser alguien que no hablaba prácticamente nada, después ya en la universidad sí, hablaba bastante, pero era como bastante tímido, prefería estar más que nada solo, diría yo. Y ahora iba a tener que tener llamadas de ventas con dueños profesionales, dueños de inmobiliaria, con décadas de experiencia, y yo les iba a vender un servicio que no había entregado nunca, porque si bien yo tenía conocimientos generales de marketing digital, había armado campañas, el software que iba a manejar no lo había utilizado nunca, es decir, sabía lo básico, pero nunca lo había implementado en acción con un cliente y viendo que todo funcione correctamente. No me sabía todas las herramientas que tenía el software. Básicamente yo, que era el que estaba vendiendo ese servicio, no sabía al 100% ni lo que estaba vendiendo, no lo comprendía por completo con todos sus detalles y demás. Pero yo le hice caso a mi primo, que me dijo, vos hacé y después lo vas a ir resolviendo sobre la marcha. Llénate de problemas, después vas a ir resolviendo. Y esa es la mentalidad que más me hizo avanzar, de comprometerse y después resolver. Y bueno, y así fue como fui avanzando. O sea, es un proceso, y lo digo en presente porque es un proceso, no se acaba nunca, que es muy complejo. Uno se topa con muchas creencias limitantes en el camino. A veces uno no se da cuenta que tiene creencias limitantes hasta que alguien más se lo marca. Y bueno, durante todo el primer año fueron puras subidas y bajadas en términos de dinero, es decir, no hubo estabilidad, diría, sí, capaz 1 año y medio, un poquito más de 1 año. Fueron todos picos y bajadas, no tuve estabilidad con el tema de los clientes y de los pagos y todo eso.
era como que avanzaba en términos de conocimiento y demás, pero seguía medio estancado. Estaba muchísimo mejor que antes, porque antes no tenía nada. O sea, peor que eso no podía estar. Y claro, lo que sucedía también es que yo tenía ciertas expectativas de tiempos en los que a mí me gustaría, o me hubiese gustado lograr, mi mosquito, me hubiese gustado lograr ciertas cosas, pero el tema es que los tiempos son de Dios, digamos, yo no los controlo. Lo único que controlo es lo que puedo hacer yo, que es estudiar, mejorar los anuncios, mejorar el servicio y demás. Ahora la decisión de compra la tiene el cliente y el tiempo en el que se van a dar las cosas está completamente fuera de mi control. Pero bueno, yo creo que el proceso por el que pasé en estos últimos años y en estos últimos 2 años que estoy con el modelo de agencia de marketing fue de un crecimiento bastante saludable, podría decir, y también entendiendo que cada uno se encuentra en puntos de partida distintos. No todos empezamos con el mismo conocimiento, con las mismas herramientas, con las mismas conexiones. Entonces, también otro factor que voy a hablar en otro video era el tema de la comparación, en que yo tendía a compararme mucho con gente de mi misma edad que había logrado 10, 15 veces más lo que yo había logrado hacer hasta ese momento, pero también todo su proceso había sido distinto, vienen de entornos distintos, entonces ese tipo de comparaciones no tienen mucho sentido, la verdad. Yo creo que únicamente te puede servir compararte con, no sé si compararte con esa persona, pero sí ver lo que esa persona logró como posible y que eso te sirva de inspiración y te ayude a visualizarte vos mismo en una situación similar, si es que lo que vos deseas es eso, justamente. Recién después de mayo de este año de 2025 fue cuando a mí ya me empezó a ir bien, diría yo, en el sentido de que todos los meses tuve mucha estabilidad y crecimiento en cuanto a los pagos, los trabajos y sí, la facturación, como le gusta decir a la gente. Ya tenía una estabilidad que me permitía poder proyectar, que era lo que antes no podía hacer, porque al haber tenido todas esas subidas y bajadas ya no tenía esa misma confianza o esa capacidad para poder ver mucho más a futuro, ¿no? Porque sabía que si me pagaban en un mes, al otro mes no sabía si me iban a pagar, a veces se trazaban bastante el tema de los pagos, y lo que había ganado el mes anterior, del mes siguiente me lo comía, es decir, esos ahorros me lo comía el mes siguiente que no me habían pagado, y así había sido el primer año. Pero ya en este segundo año fue cuando empecé a tener ingresos realmente recurrentes y predecibles, lo que me permitió poder ya empezar a crecer mucho más. Y siguiendo con el tema de la audacia, la decisión de venirme un mes solo a Punta Cana, siendo que nunca había viajado solo, de hecho nunca había volado internacionalmente, y haber armado todo el viaje en, no sé, creo que fueron menos de 2 meses, sin haber tenido toda la plata lista, y haber armado todo este viaje en menos de 2 meses, también fue una decisión audaz. Lo que más me preguntaban amigos y conocidos era por qué me venía solo y por qué tanto tiempo, porque la mayoría vienen y se quedan una semana nomás o 6 días. Y la realidad es que a principio de año teníamos dentro de los planes con mis primos y un grupito de este familiar mío que me había prestado para que yo pueda emprender, el plan de ir a Tailandia durante 3 meses a vivir la experiencia de cómo es vivir en otro país, ya más aislado y más enfocado en el trabajo. Pero bueno, lo que sucedió es que nosotros íbamos a ir únicamente si iba este otro grupo, que al final no fue, entonces se cayeron, digamos, pincho de ese plan. Y a eso de los 6 meses, bueno, mi primo se va a Brasil, unos 3 meses, entonces yo como que medio estaba dependiendo de lo que hagan otros para armar un plan, y sabía que si yo seguía dependiendo de otros para hacer algo, no iba a pasar nada. Entonces tomé la decisión, compré los vuelos, bueno, investigué un poco, claramente no hay que comprar los vuelos porque sí. Yo ya tenía una clienta acá en República Dominicana, que también le podía preguntar cosas y demás. Investigué un poco, compré los vuelos, entonces ya tenía una fecha definida. No tenía toda la plata de todos los gastos y compras que tenía que hacer para este viaje, que eran bastantes, la verdad. Entonces tenía que generar una
cantidad de dinero que hasta ese momento nunca había hecho en un plazo de tiempo bastante corto, es decir, algo que no había logrado antes. Entonces ahí estaba yo quemando los barcos otra vez más, y el hecho de que yo haya primero comprado los vuelos en vez de, no sé, comprarme la compu o micrófonos o otras cosas que también tenía que comprar, que iba a necesitar para el viaje, no es un dato menor. Yo lo hice porque sabía que con una fecha límite, con algo ya definido, ya no tenía vuelta atrás. O sea, tenía que conseguir toda la plata y las cosas que necesitaba como sea dentro de ese tiempo. De vuelta, primero me comprometo y después resuelvo. Yo siempre me acuerdo de una frase de la película esta de Disney, Un buen dinosaurio creo que se llama, que decía: "The beauty is in the other side of your fears", o algo así decía, como que la belleza está del otro lado de tus miedos. Calm down. Breathe. Sometimes you gotta get through your fear to see the beauty on the other side. Y siempre que algo me da miedo me acuerdo de eso y nada más pienso ahora, imagínate si yo hubiera optado por seguir haciendo algo que sabía que no le veía futuro, como por ejemplo seguir ahí en el asilo, y no hubiera tomado esa decisión que me daba miedo, que era dejarla para hacer algo propio y construir mi propio camino, como todo lo que me hubiera perdido en el medio y dónde estoy ahora y las cosas que estoy conociendo y la gente que estoy conociendo y demás. Entonces, nada, esa frase de esa peli es como bastante real y la tengo muy presente cada vez que algo me da miedo. Así que bueno, tengo ganas de irme a la playa, así que este video me parece que va a ser larguísimo. En otros videos voy a profundizar más sobre cada tema. Este fue más que nada para contextualizar de dónde vengo y un poco qué es lo que hago, para que sepan todo el trasfondo, digamos, que hay detrás. Así que bueno, dejo esto por acá y espero que se haya grabado bien. Estoy justo a contraluz, pero bueno, en una de esas con una edición lo rescato un poco. Chao.